Échale, amigo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar la clase de revisar la escala de Ms, ¿vale? Cuáles son sus variables, pues un caso clínico, un poquito de la historia de cuáles fueron las escalas que se fueron utilizando para amputaciones y algunos de los últimos estudios que se han sacado para evaluar la utilidad, la sensibilidad, la especificidad de la escala. Entonces, bueno, ahí los objetivos, ¿no? Caso clínico, la escala como tal, las evidencias, conclusiones. Entonces, pues primero iniciamos con un caso clínico que tuvimos aquí ya a inicios de abril. Es un paciente de 35 años que se encontraba en Unión Libre, es un paciente instalador de cristales, escolaridad preparatoria completa, residente de Guadalajara, católico. En cuanto a antecedentes de importancia, pues realmente no había nada relevante. Era un paciente previamente sano, sin comórbidos, sin fracturas previas, sin traumatismos previos. En cuanto al padecimiento actual, el paciente refiere que el día 2 de abril, más o menos a las 10 de la noche, sufrió un accidente vial. Él iba como peatón y sufre un atropellamiento por un vehículo, por un auto. Sufrió un impacto directo sobre su miembro pélvico izquierdo. El paciente refiere que aproximadamente, bueno, el paciente y también los paramédicos que lo trajeron para acá, el paciente perdió la conciencia por aproximadamente 2 horas. Es por eso que lo envían a esta unidad, pues inicialmente para valoración por neurocirugía, para despertar algún trauma craneoencefálico, y obviamente pues a su ingreso también llega con nosotros con una lesión muy importante en el miembro pélvico izquierdo. El paciente para entonces fue recibido 3 horas después del accidente, llegó aquí aproximadamente entre 1 y 2 de la mañana, después de haberse accidentado. En cuanto a exploración física, el paciente con una TA de 84-60 ya se encontraba taquicárdico, 114, frecuencia respiratoria de 21, temperatura 36.3, saturación de 94. En cuanto a la exploración dirigida, pues el paciente se encontraba con exposición de los tejidos blandos, con ausencia ya de los pulsos a nivel distal, de donde estaba el traumatismo. La extremidad estaba fría y el llenado capilar estaba muy lento, no estaba presente, pero estaba muy retardado. Entonces esta es la radiografía que se le toma cuando llega aquí y esa es la foto clínica, ¿no? de cómo llegó el paciente aquí. Entonces, pues bueno, en cuanto a lo del caso clínico, pues algunas de las preguntas que puse, ¿cuál es la clasificación AO? Por ejemplo, ¿alguien me quisiera decir la clasificación AO? Por ejemplo, CC3. 41 C3. Si te fijas, está más bien. ¿Cuál es la C3? La C. La C es articular. Es que llega la articulación. Sí, llega la articulación. Y está. Pero lo que está multifragmentado es la metáfisis. Sí, pero también puede ser. El no es que nomás hay un traductor que llega a la articulación. Ahora, primero, ¿es articular? Sí, puede ser articular. No va a ser articular. ¿Cómo sabes? Porque tiene un trazo que llega a nivel de la meseta. ¿Cómo sabes si es articular? Si es el segmento proximal o el segmento? Si es 41 o 42. Exactamente. Porque el centro de la fractura, ¿dónde está? En la diálisis. Estoy preguntando. Parece que el centro. ¿Cómo lo sacarías? Es que te dijeron el 42. ¿Cómo lo sacarías? Preparado de ¿cómo lo sacas? Puede ser la parte más. Sí. No, a ver, sácalo. Más o menos para que las pongas. La metáfisis sería esta línea, la parte más ancha de la. ¿Del hueso? El hueso. De la zona. Sácalo. De las dos corticales, ¿no? La parte más ancha de las dos corticales. ¿Qué haces? Sácalo. O pon una pluma o algo. La no, pero más o menos. Bueno, saca la parte más ancha de la parte próxima de la metáfisis. A mi criterio, la parte más ancha pues es a nivel de aquí. Entonces la ciencia era la metáfisis por ti. Ajá, esa es la parte más ancha y después
Esa es la parte más ancha. Ajá. ¿De qué te sirve saber esa parte más ancha? Pues si es un cuadrado, pues imagino que Hasta donde llega. Hasta donde llega. hasta aquí. Te vas a decir que no, ¿De qué te sirve medir la parte más ancha? ¿Ya lo hemos visto? No. ¿Sí? A ver, ¿pero qué no sirve venir a la parte más ancha? No. No sé. Para ver el centro del cuadrado. Para que veas hasta dónde, esa misma distancia, hasta dónde desde el borde articular llega tu parte proximal de la tibia o de otros juegos también. Entonces, ve tú esa fractura. Ajá. ¿Dónde crees que está el centro de la fractura? Que es difícil mencionarlo en las 5 minutos, pero. Mi no. Porque puede ser una fractura diafisiera que se extendió hacia la articulación. Pues sí, podría ser lo más seguro de hacer. El centro estaría más o menos al nivel de diáfisis aproximado. De hecho, puse las dos clasificaciones, tanto la diafisiera. Y de eso depende. De eso depende si es 41 o 42. Pues entonces sí sería una 42. Entonces, pues bueno, la clasificación NAO, la clasificación de Gustilo, que pues, ¿qué serían? Ahí sí lo sé. ¿Tiene lesión vascular? Sí, Ahí sería de sí, exacto, sí. Y la clasificación NAO, pues esa, por eso las puse, para también ahorita revisarla. Ya también la habíamos revisado. Y qué puntaje tenía el paciente en la escala de MES. Entonces, pues bueno, en cuanto a las respuestas, igual como les había dicho, puse las dos clasificaciones, tanto de articular proximal como de diafisial. En este caso, diafisial pues sería una 42 C3.3, porque también el peroné está conminuido al mismo nivel que la tibia. Y si lo consideráramos un articular proximal, sería un 41 C2, porque la metáfisis es la que está conminuida, no como tal la articulación. La articulación tiene un trazo simple, entonces por eso sería C2 y no C3. Sería articular. La C1 sería parcial. Parcial Es articular, pero es un trazo simple, metafisial y un trazo simple articular. Ahora, ahí hay que tener en cuenta que en la tibia proximal hay variantes de la O. Las A1 son abducciones de la espina, por ejemplo. O sea, no es. Si hay una leve modificación en la C, creo que es sí. Pero para que recuerden, pues, que en las A de la función tibial hay diferencias, ¿no? No es la misma que todas las articulares. Ok, bueno, entonces en cuanto a la de Gustilo-Anderson, pues como dijeron, una 3C, y en cuanto a la clasificación NAO de tejidos blandos, yo la clasifiqué como una IO4, MT5 y NB4. La IO4, pues aquí también puse cada una de las variables, ¿no? Una contusión considerable de todo el grosor de la piel, despegamiento extenso, abierto y pérdida tan importante, ¿no? Entonces sería pues, la más alta. En cuanto a lesión de músculo tendón, lo puse como 5 porque pues, el paciente tiene amplias zonas de lesión y por el mecanismo también de lesión, pues fue una contusión directa. 4. Porque no tiene síndrome compartimental y no fue por aplastamiento. O sea, eso está relacionado al riesgo de necrosis, independientemente del trauma. Y el efecto muscular, regresa a la imagen, laceración tendinosa, o sea, presión tendinosa, efecto muscular. ¿Sale? Ajá. O sea, evidentemente sí es un trauma muy amplio, severo, pero no ha desarrollado. Porque de hecho, el que desarrolla síndrome compartimental a la mitad es probable. Que están abiertos los ojos. Y bueno, en cuanto a puntaje de MES, pues yo le asigné un puntaje de 8, ahorita pues vamos a ver lo de la clase, ¿no? Entonces, pues bueno, el paciente lo valoró durante la guardia tanto angiología como cirugía reconstructiva, que valoraron al paciente, se le sacó el puntaje de MES, se determinó que pues, la deformidad no era recuperable, por lo que se decidió una amputación supracondílea ese mismo día que llegó, aproximadamente como a las 6 de la mañana pasó aquí. Pues ya, quedó con la amputación supracondílea. ¿Sí? Que es una falleció. No. Se fue al hospital de zona, no sé dónde, pero se fue al otro día. Ah, sí, es que regresó. Que se equivocaron. Que era de Veracruz. No me digas, Ok. Bueno, en cuanto
cuanto a generalidades de la escala, pues lo que encontré un poquito de historia, hasta mediados de la década de los 80 no existía como tal un consenso para evaluar, ¿no? Que todos unificaran criterios para ver qué pacientes la extremidad era viable y cuáles no. En 1985 se sacó como el primer prototipo o los primeros criterios para tratar de decidir pues este tipo de tratamientos. Por un médico de apellido Lange, publicaron algunas indicaciones absolutas y otras relativas pues para determinar si el paciente se tenía que amputar o no, pero estos estudios pues nunca tuvieron una evaluación pues grande, entonces por lo tal se consideraba que no eran como de tanta validez científica. En el 87 se crea otra de las escalas, que es el IPS, o el Índice Predictivo de Salvación de la Extremidad, y se supone que era una escala útil, más sin embargo su gran defecto que tenía es que pedía al evaluador conocer el nivel de lesión arterial, a conocer a qué nivel estaba. Entonces eso muchas veces, o prácticamente nunca, a menos que estuvieran en centros muy grandes, no se podía determinar en una sala de urgencias, ¿no? El nivel de la lesión arterial, digamos, por una angiografía o por algún Doppler o algún otro estudio pues que fuera como de rápido acceso ahí en la sala de urgencias, y eso era lo que le restaba un poquito de puntos a esta escala, pues que se necesitaban estudios paraclínicos. Entonces fue por eso que en los 90s, como tal en el año del 90, surge la escala de MES, que toma algunos de los criterios de las escalas pasadas, pero el médico que la crea, que es el doctor Johansen, las trata de simplificar haciendo que todos los criterios sean meramente clínicos, que todos los criterios se pudieran evaluar pues justamente ahí en la sala de choque, ¿no? En la sala de urgencias, y eso era lo que le llevó pues a que se hiciera un poquito más útil y más difundida. Entonces, pues como sabemos, la escala de MES tiene 4 variables clínicas, que son el grado de lesión ósea y de lesión de partes blandas, el tiempo de isquemia, que lo divide entre menos o más de 6 horas, el estado hemodinámico del paciente y la edad del paciente. Y ya conforme a eso, pues nos da un puntaje, ¿no? Para sacar el grado de lesión. Entonces, pues ahí están las 4 variables que ya les mencioné. Y pues bueno, cómo tomar la decisión. Estrictamente se menciona que un puntaje igual o mayor a 7 ya es indicativo, ya es muy sugestivo de que la extremidad no es viable y de que puede amputarse. Sin embargo, se menciona que esta escala no es aplicable para miembro superior. ¿Por qué? Porque la justificación la justificación es como muy simple. Menciona que la extremidad superior siempre debe de tratar de salvarse por la mayor importancia que se le da para las actividades cotidianas. Entonces, por eso que no ha tenido la misma aplicabilidad para miembro superior. Y bueno, la escala ha tenido una sensibilidad de 91 a 94% y una especificidad del 81 al 98%, dependiendo qué estudios sean los que se revisen. Entonces, pues bueno, igualmente aquí como lo vemos, en cuanto a lesiones óseas y de tejidos blandos, los divide como mecanismos de baja, energía media, energía alta o lesiones por aplastamiento. Dependiendo cada una de ellas, pues se le va dando puntaje del 1 al 4. En cuanto al estado hemodinámico del paciente, pues nada más lo dividen en si el paciente está normotenso, si está hipotenso recuperable o si está hipotenso refractario, o hipotenso que solamente recupere en quirófano, con un punto de corte de una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio. En cuanto al tiempo de isquemia, pues nada más muy fácil, lo divide si ya pasaron 6 horas desde el momento del traumatismo o aún no las han pasado. Cuando ya pasaron más de 6 horas, se supone que este puntaje se dobla, ¿no? Y en cuanto a la edad, pues divide a los pacientes en 3 grupos: pacientes menores de 30 años, pacientes de 30 a 50 y pacientes mayores de 50 años. Entonces, pues nada más así la revisión, ¿no? En cuanto a la evidencia de la utilidad, encontré algunos artículos, pues algunos de ellos ya, por ejemplo, pues ya es un poquito más antiguo, o sea, que otro más nuevo, pero pues para ver pues las discrepancias en cuanto a lo que encontraron. En este primero es un artículo que hicieron en Madrid, España, en el 95, en el que solamente quisieron evaluar
qué tanta sensibilidad tenía la escala de MES en un estudio retrospectivo. Entonces, a 60 pacientes que habían llegado con trauma severo de extremidad inferior, le pidieron a un mismo evaluador que les asignara un puntaje de acuerdo a la escala de MES. Le presentaron al evaluador el caso clínico completo, ¿no? Con mecanismos de lesión, etcétera, cómo llegó. Y el evaluador fue el que dijo, asignó los puntajes. Entonces, lo que ellos encontraron fue que en el 91% de los pacientes que se terminaron amputando, el evaluador había dado un puntaje de 7 o más. Entonces, sacaron que la sensibilidad pues, era aproximadamente 91% en ese estudio, y que el mismo evaluador a los pacientes que les había dado un puntaje menor a 7, los que finalmente se decidió manejo conservador fue el 84%, que sería la especificidad, ¿no? En este caso. Entonces ese fue el estudio que se hizo en el 95, se hizo pues en un país de habla hispana, y este otro se hizo en India. Este se hizo en el 2015, me parece, o en el 2012. No, 2007, perdón. En el 2007, en donde básicamente fue el mismo estudio, pero en este le agregaron que algunos de los pacientes, fueron 58 pacientes, de los cuales 36 extremidades fueron evaluadas prospectivamente. O sea, cuando el paciente llegó pues en agudo, pues se sacó el puntaje y se vio cuál fue el desenlace. El plus de este estudio es que pudieron evaluar a los pacientes 6 meses después del evento traumático para ver si se seguía conservando el mismo tratamiento en el caso de los de manejo conservador. Entonces aquí encontraron que la sensibilidad del estudio había sido de 94% para los que dieron positivo para amputación o los que se terminaron amputando, y la especificidad fue del 98%. Entonces ahí sí discrepó un poquito más en cuanto a la especificidad entre los dos estudios. Y el tercero que encontré es un artículo italiano en el cual trataron de evaluar la escala de MES junto con otras escalas que se utilizan para amputación. En este caso utilizaron estas 4 escalas, que es la de MES, la de PSI, LSI y NISA. Ahorita les pongo cuáles son los criterios que utiliza cada una de las escalas. Y trataron pues de ver en una búsqueda en varios de los portales de Cochrane y todas esas grandes bancos de datos, trataron pues de dar un puntaje a qué sensibilidad tenía cada escala para saber si el paciente se tenía que amputar o qué tanta sensibilidad se daba, por ejemplo, para traumatismos como tal de alto impacto, por ejemplo, en accidentes, o quienes habían sido por aplastamiento, etcétera. O sea, trataron como de subdividir a los pacientes de acuerdo al tipo de lesión que tenían. Entonces, lo que encontraron es que la escala de MES, pues, no es la mejor en todos los criterios no es la mejor. Hay escalas que evalúan de mejor manera el pronóstico del paciente. Pero pues el mismo artículo menciona que de lo que ellos encontraron, pues la gran mayoría fue obviamente referido a la escala de MES, porque pues, es la que está como universalmente extendida, ¿no? Pero encontraron, por ejemplo, que la escala de MES tiene, por ejemplo, mejor índice de predicción para saber qué pacientes se les va a salvar la extremidad, ¿no? Entonces, para manejo conservador, a lo mejor la de MES es un poquito más benevolente con los pacientes que otras escalas, ¿no? Y así cada una de ellas. Lo que encontraron, por ejemplo, en otras, en cuanto, por ejemplo, la escala de LSI tiene mejor sensibilidad, en este caso para las fracturas tibiales tipo 3. No supe a qué se refiere en cuanto a tibiales tipo 3 y en cuanto a C, o no supe, pero pues así lo menciona, ¿no? Y así cada una de ellas, cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? Para evaluar el trauma de miembro inferior. Entonces este artículo también se me hizo interesante, pues de que hay algunas otras herramientas y no nada más quedarnos con el MES, aunque pues sí es el más fácil, ¿no? Y en ese mismo artículo venía un cuadrito en el cual cuáles son los criterios que evalúa cada uno de las escalas, pues. Y ya durante el artículo pues sí te describen cómo es que cada una de las escalas evalúa justamente esto, pues cuáles son los criterios, si se necesita algún estudio de gabinete, etcétera, para poderlo pues detectar, ¿no?
Y pues nada más. En cuanto a conclusiones, pues nada más quedarnos que la escala solamente es aplicable para miembro inferior, como les decía. Para miembro superior, pues casi siempre se intenta tratar de salvar la extremidad, ¿no? Que la especificidad y la sensibilidad de la escala varían dependiendo del estudio. Sin embargo, para cuando el paciente nos llega ahí a la sala de urgencias, pues sí es la mejor escala porque no necesitamos absolutamente nada más que pues, la inspección prácticamente del paciente para evaluarlo. Y es importante reconocer que también existen otras escalas y que algunas de ellas pues tienen criterios difíciles de evaluar porque se necesitan estudios de gabinete, pero que a lo mejor tienen mejor sensibilidad para algunos puntos en específico, ¿no? Pacientes con trauma de miembro inferior. Y pues nada más, realmente era un tema corto, no había mucho más, traté de cortarme un poquito. Y ya, es todo. Creo yo que va relacionado, depende también del centro donde estés trabajando. Porque